Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como todos los días me da muchísimo gusto recibir a toda nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Como usted lo sabe, nos puede encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestras redes sociales, cualquier red social en la que nos quiera encontrar, la va a encontrar como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube, que es muy importante porque ahí nos puede encontrar en todos los capítulos de esta serie, puede encontrarlo en la página TV4 Guanajuato Oficial. Quiero dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. Les recuerdo los números de teléfono 477-716-1820 y 800-719-1036. A todos ustedes, sean bienvenidos. Esto es su programa Migraciones. Oiga, este día vamos a abordar una historia compleja y dolorosa, sobre todo, sobre una de las figuras icónicas del movimiento obrero y campesino allá en los Estados Unidos. Este día vamos a hablar de César Chávez. Hace apenas unos días, este 18 de marzo del 2026, el periódico The New York Times publicó una investigación que ha sacudido todo. Y es que acusa a César Chávez de haber abusado sexualmente de niñas y mujeres, incluyendo menores de edad, durante décadas. En los próximos minutos vamos a hacer varias cosas. Entre ellas, vamos a repasar su historia real. Pero también vamos a explicar el legado inmenso que dejó a los trabajadores agrícolas. Vamos a detallar las acusaciones con testimonios directos de las víctimas. Analizaremos qué pasa ahora y las consecuencias inmediatas. Ya están sucediendo estas consecuencias y esto duele, pero la verdad merece ser contada. Vamos paso a paso para saber qué es y quién fue César Chávez. Cesario Estrada Chávez nació un 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona. Venía de una familia mexicoamericana. A los 10 años, perdió la granja familiar por la Gran Depresión y empezó a trabajar como migrante agrícola en el estado de California. Remolacha, uva, algodón, las mismas condiciones que después él combatió. Se volvió uno de los combatientes más feroces de las malas condiciones laborales de los trabajadores agrícolas. Para 1944 se enlistó en la Marina. Al volver se casó con Helen Favela y tuvieron 8 hijos. En los años 50 entró a la Community Service Organization, donde aprendió a organizar comunidades. Ya en 1962 fundió la National Farm Workers Association junto a Dolores Huerta, su mano derecha, la mujer que siempre lo acompañó en esta lucha, y otras personas también. Era una época sin derechos ni salario mínimo, ni siquiera había baños en los campos. Podemos ver un poco de las imágenes de lo que había en esos momentos. Imagina las vastas llanuras de California en los años 30 y 40 del siglo pasado. Bajo un sol implacable, miles de trabajadores del campo luchaban por sobrevivir. Era la época de la Gran Depresión y el Dust Bowl. Familias enteras, muchos de ellos inmigrantes mexicanos, se movían de cosecha en viejos camiones destartalados. Trabajaban de sol a sol, 14 horas diarias recogiendo algodón, frutas o remolacha, expuestos a pesticidas sin ninguna protección. Sus salarios eran miserables, apenas 20 o 30 centavos la hora, a veces ni eso, apenas alcanzaban para comprar pan y frijoles. La vivienda era un lujo inexistente, vivían en carpas rotas, barracas de madera o directamente al aire libre, sin agua potable, sin baños, sin electricidad. Las enfermedades, tuberculosis, disentería, se llevaban a los más débiles. Los niños, en vez de ir a la escuela, trabajaban desde los 6 o 7 años junto a sus padres.
Para los trabajadores inmigrantes, especialmente los mexicanos, la injusticia era doble. En los años 30, durante la repatriación masiva, cientos de miles fueron deportados a México, a pesar de haber alimentado al país. En los 40, el programa Bracero prometía contratos justos, pero en la práctica sufrían retención de salarios, alojamientos insalubres y abusos constantes. Eran mano de obra esencial, pero tratados como desechables. Sí, era profundamente injusto. Un sistema que explotaba su pobreza y su origen, negándoles derechos básicos que cualquier trabajador estadounidense empezaba a exigir. Eran el motor invisible de la agricultura americana y al mismo tiempo los más olvidados. Para 1965, Chávez estalló la huelga de la uva en Delano. Unió a mexicanos y filipinos, organizó el boicot nacional a las uvas. En el 66, hizo la marcha de 340 millas a Sacramento. En el 68, una huelga de hambre de 25 días. Pero muy recordada esta huelga de hambre. En 1975, gracias a la presión, se firmó la ley que dio derechos reales a los trabajadores agrícolas en California. Chávez murió en 1993. El expresidente Bill Clinton, por cierto, le dio la Medalla de la Libertad póstuma. Su cumpleaños es feriado en varios estados: California, Texas, Arizona, Colorado y algunos otros, que tienen el 31 de marzo como un día festivo y en el que se celebra la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas. Un tema que se recuerda desde hace 5 décadas y que ha tenido a César Chávez en la mente de todo aquel que trabaja en el campo, que incluso, y hay que decirlo, en las propias escuelas se habla de César Chávez como un héroe que le dio muchísimos beneficios a los trabajadores agrícolas migrantes en los Estados Unidos. Gracias a César Chávez y a la Unión de Trabajadores Agrícolas, los trabajadores lograron salarios más altos, contratos colectivos, seguro médico, pensiones, prohibiciones de pesticidas tóxicos, baños y agua en los campos y el derecho a sindicalizarse sin represalias. Hay que recordar, esto no existía antes. Antes vivían en barracas, sin luz, por menos de $1 la hora. Después cientos de miles mejoraron su vida. Ahora ya se les paga hasta $20 una hora de trabajo. Anteriormente esto era impensable. Chávez entonces se convirtió en el símbolo del orgullo latino. Su lema fue: sí se puede. Inspiró a Obama y a millones. Hay escuelas, calles y parques con su nombre. La Unión de Trabajadores Agrícolas sigue luchando hoy, pero ningún héroe es perfecto. Lo que viene ahora cambia toda la perspectiva, porque esa imagen que se tenía del héroe, de la persona que le dio muchísimas cosas a los trabajadores agrícolas, que forzó a los empresarios agrícolas a dar mejores condiciones, que los forzó a darles mejores salarios, que los forzó a no utilizar pesticidas, que era causa de muerte de muchísimas personas muy jóvenes trabajando en los campos. Todo eso, la tecnificación del campo también, todo eso fueron logros importantísimos para la agricultura norteamericana y para el trabajo de miles de trabajadores agrícolas migrantes. Sin embargo, todo eso se está viendo manchado por temas muy complicados. Y es que este 18 de marzo de 2026, The New York Times publicó una investigación con testimonios, documentos y pruebas de ADN. No es cualquier investigación, es una investigación profunda que se llevó mucho tiempo y que ahora nos deja ver la verdad de quien fuera el héroe de los trabajadores agrícolas. Vamos a empezar con Ana Murguía. Ahora tiene 66 años Ana Murguía, pero cuando tenía 13 años, César Chávez, de 45 años, la citó en su oficina en el cómput de la UFW, la Unión de Trabajadores Agrícolas.
Esto es lo que relata Ana Murguía. Cerró la puerta como siempre lo hacía cuando me llamaba, y me dijo lo solo que se sentía. Me llevó a una colchoneta de yoga que usaba en su oficina para meditar. Me besó y me tocó. No le digas a nadie, me dijo después. Se van a poner celosos. Una niña de 13 años. Ana dice que los encuentros sexuales ocurrieron decenas de veces durante 4 años, hasta que cumplió los 17 años. Esto la dejó marcada. Cayó durante 60 años. Ahora, pues relata estas verdades. Otra de las víctimas, Debra Rojas, tenía 12 años de edad cuando Chávez la tocó inapropiadamente por primera vez. A los 15, durante una marcha, abusó de ella en un motel. Su testimonio dice: allí tuvo relaciones sexuales conmigo. Violación según la ley de California, porque si eres menor de 21 años, no tienes la facultad legal para decidir o no decidir si quieres tener este tipo de relaciones. Me dijo que sabía que estábamos destinados desde que me vio a los 9 años. Este testimonio es grave, gravísimo, porque desde los 9 años ya estaba fijándose en esta pequeña. Rojas sufrió depresión, pánico e incluso varios intentos de suicidio. Y es lo que deja un abuso a menores. Estas dos mujeres callaron durante mucho tiempo el abuso que sufrieron por parte del máximo héroe de los trabajadores agrícolas migrantes en los Estados Unidos. Pero los testimonios no paran ahí. Hubo una mujer que acompañó a César Chávez durante todo este recorrido y durante toda esta lucha. Esta mujer se llama Dolores Huerta. Vamos a conocer un poco de Dolores Huerta. Dolores Huerta nació en 1930 en un pequeño pueblo minero de Nuevo México. Hija de inmigrantes, su padre era minero y activista sindical. Su madre, una mujer independiente que regentaba un restaurante y hotel en Stockton, California, donde Dolores creció tras el divorcio de sus padres. Como maestra, vio llegar a sus alumnos hambrientos y descalzos, hijos de jornaleros agrícolas. Ese dolor la impulsó a dejar las aulas y dedicarse por completo a la causa. En 1962, junto a César Chávez, cofundó el sindicato United Farm Workers. Fue la gran organizadora, negociadora principal y estratega de la histórica huelga de la uva en Delano. Su incansable lucha por salarios dignos, contratos justos y condiciones humanas cambió para siempre la vida de los trabajadores del campo. La primera vez fui manipulada y presionada para tener acercamientos con él, con César Chávez. Y no sentí que podía decir nada, porque era alguien a quien admiraba, mi jefe, mi líder del movimiento al que había dedicado años de mi vida. Esa segunda vez, fui forzada, en contra de mi voluntad, en un ambiente donde me sentí atrapada. Y es que hay que recordar que esto sucedió hace 60 años ya, en la década de los 70, inicio de los 70, finales de los 60, cuando las mujeres tenían menos derechos, cuando era difícil que a una mujer se le creyera, cuando una mujer platicaba un tema de estos y la primera pregunta que se le hacía era: ¿y tú qué hiciste para provocarlo? De esa época hablamos y en esa época fue cuando relata Dolores Huerta. Ahora, más de 90 años de edad, rompe el silencio y dice: sí, también yo fui abusada por César Chávez. Huerta quedó embarazada en ambas ocasiones, esas 2 ocasiones. Y los niños fueron dados en adopción secreta. Huerta relata que tuvo que usar ropa holgada para poder esconder estos embarazos. Y una vez que dio a luz, tuvo que buscar quién se hiciera cargo de estos pequeños.
Las pruebas de ADN confirman que Chávez fue el padre biológico de al menos 2 de sus hijos, de los 2 de los hijos de Dolores Huerta. El patrón, Chávez, usaba su poder y carisma para abusar de niñas y mujeres jóvenes entre 1960 y 1977. Al menos otras 5 mujeres más recibieron abusos similares. Es lo que dice Dolores Huerta en su declaración, que obviamente es más amplia, que obviamente lo que le estamos mostrando aquí es un fragmento de lo que estas víctimas han dicho que vivieron durante esos años y que, insisto, callaron por admiración, por temor, porque así era la vida en aquellos tiempos, porque así era la cultura en aquellos tiempos. Y por una frase que a todas se les decía: si dices algo, se mancha el movimiento. Y el movimiento no se podía manchar, aunque hay que ser claros. Una cosa es el movimiento y otra cosa es la persona. El movimiento va más allá. El movimiento es mucho más grande que cualquier persona que pueda ser la cara de una lucha como esta, que le dio muchísimos beneficios, insisto, a muchos trabajadores migrantes en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa ahora? Ya las consecuencias llegaron. Han pasado pocos días desde que se dio a conocer esta noticia, desde que el New York Times publicó esta noticia que fue una bomba en todos los Estados Unidos. La Unión de Trabajadores Campesinos canceló todos los eventos del Día de César Chávez el 31 de marzo y creó un canal para víctimas. La Fundación Chávez dijo: estamos conmocionados y entristecidos. Creemos a las sobrevivientes, honramos su valentía. Por cierto, si usted tiene alguna denuncia, puede llamar al número 1-800-656-4673. Se lo repito, 1-800-656-4673. Es la línea de apoyo para víctimas allá en los Estados Unidos. Porque estas 3 personas que ya hablaron y las otras 5 más de las que se menciona en la investigación del New York Times pudieran ser las primeras de muchas denuncias que se reciban. Y pues por eso se hace público esto. La familia de César Chávez, por cierto, también emitió un comunicado en el que dice: nuestra familia está conmocionada y entristecida al enterarse que nuestro padre cometió conductas sexuales impropias con mujeres y menores hace casi 50 años. Honramos las voces de quienes se sienten no escuchadas. Esto es profundamente doloroso para nosotros. Y es que es un tema complicado, muy, muy complicado. Es la figura, es la máxima figura de los trabajadores agrícolas migrantes en los Estados Unidos. Es la persona que le dio muchísimos derechos laborales a miles de trabajadores. Y ahora esta imagen, pues, está siendo enjuiciada por actos cometidos en contra de mujeres y niñas menores de edad. No estamos aquí para juzgar, mucho menos aquí en Migraciones. No estamos para juzgar a la persona que cometió estos actos. Estamos para informar. Estamos para darle a conocer los hechos tal cual ocurrieron y tal cual están ocurriendo ahora. La mejor opinión la tendrá usted, pero siempre es mejor que esta opinión se emita de una manera informada. Y por eso aquí le estamos dando todos estos pasos de los que yo le hablaba al principio. ¿Quién fue César Chávez? ¿Qué legado dejó César Chávez? ¿Cuáles son las acusaciones en su contra? Y estas consecuencias que están sucediendo ahora. En Los Ángeles ya se estudia renombrar el Boulevard César Chávez y cambiar el feriado por el Día de los Trabajadores Agrícolas. El movimiento sigue. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. El movimiento es una cosa. El movimiento se respeta. El movimiento dio muchísimos beneficios. La persona que dirigía el movimiento es diferente e independiente.
Sí, nadie nos va a quitar, o nadie, mejor dicho, le va a quitar los beneficios que tuvieron y que ahora gozan todos estos trabajadores agrícolas migrantes. Nadie se los quita porque fueron creados por un movimiento. La persona que lo dirigía era un ser humano, con errores, con aciertos, con perversiones, si me lo permite. Ese era César Chávez. ¿Quién lo va a enjuiciar? Yo no lo voy a enjuiciar. Lo enjuiciará la historia, lo enjuiciará el público, pero siempre tendrá que ser de una manera informada. Festivales han sido cancelados en varios estados. Políticos latinos piden justicia para las víctimas y esto es totalmente válido. El legado se separa del nombre, pero el movimiento sigue y tiene que seguir. Siempre habrá alguien nuevo que llegue a luchar por los derechos de los trabajadores migrantes y esto nunca va a cambiar. El movimiento tiene que seguir. Seguirá siendo una lucha muy loable por todos aquellos que sufren de alguna discriminación, de alguna mala condición laboral. Siempre habrá quien luche por ellos, mientras lo hagan de buena manera. Hay voces a favor y voces en contra. Sí, están estas acusaciones gravísimas, muy graves. Pero también hay voces que se han manifestado a favor de César Chávez. Hay voces que han dicho es falso. Hay voces que defienden al hombre y al movimiento. En un análisis a conciencia, tendríamos que defender al movimiento y separar un poco al hombre y dejar que las investigaciones y que la verdad salga a la luz. Si es inocente, que sea inocente. Si es culpable, que cambien algunas cosas. Pero que el movimiento agrícola campesino en los Estados Unidos y los beneficios a los que tienen acceso ahora los trabajadores sigan y se mejoren. Porque eso es lo que importa y porque esa era la esencia del movimiento agrícola campesino de César Chávez. El luchar por los derechos de los trabajadores. Chávez logró cambios reales para los trabajadores, pero estas acusaciones con testimonios valientes de Ana, Debra y Dolores son devastadoras. El movimiento es más grande que una persona, es lo que yo le decía. Justicia para las víctimas y dignidad para los trabajadores van juntos. La pregunta ahora es, ¿realmente sí vamos a saber separar al hombre del legado y del movimiento? ¿O lo mantendremos unido? Lo peor que podría pasar sería que el movimiento quedara manchado por estas acusaciones. Que alguien viniera a decir, por eso no queremos a los migrantes. Chávez no era migrante, hijo de migrante sí, pero no era migrante. Luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas, sí, pero no era un migrante. Luchó por los migrantes, claro que sí. Pero no quiere decir que los actos de una persona ensucien a toda una comunidad. Esto sí tiene que ser muy importante para todos. Los actos de una persona no pueden ensuciar a toda una comunidad. Los actos, de ser ciertos, que Chávez cometió todos estos abusos, no pueden ensuciar ni a un movimiento migrante, ni a un movimiento agrícola, ni a un solo trabajador, y mucho menos a una comunidad migrante que bien va a los Estados Unidos, trabaja de manera regular o irregular, genera riquezas para todo un país, lleva el alimento a las mesas de los norteamericanos. No se puede ensuciar eso. Creo que ningún trabajador, ningún líder sindical, ningún político, ningún alto funcionario tendría siquiera el derecho de tratar de ensuciar un movimiento como el movimiento agrícola migrante de los Estados Unidos. De César Chávez, el hombre, la cara de este movimiento, podrán hablar lo que quieran, podrán enjuiciarlo y de ser culpable,
Tendría que haber consecuencias claras y graves. Pero no se puede, de verdad, no se puede mezclar una cosa con la otra. El hombre es una cosa, el movimiento va más allá, muchísimo más allá. Y este dejó y seguirá dejando muchísimos beneficios para todos los trabajadores migrantes. De esto es de lo que le queríamos hablar este día aquí, en su programa Migraciones. Con esto me voy a despedir. Solamente quiero dejarle la reflexión de la que ya le hablé varias veces. ¿Vamos a separar al hombre del legado y del movimiento o lo vamos a mezclar? Usted tiene la última palabra. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y como todos los días le pido que por favor nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.